Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo de Belinda Treviño Oficial. Y pues, ¿qué creen? Estoy leyendo todos los comentarios de los fans, que me encanta que me escriban y me pregunten tantas cosas. Y una de las cosas que me preguntan mucho, y se repite mucho esta pregunta, es ¿cómo era mi infancia? ¿Quieren saber cómo fue la infancia de Belinda Treviño? Y tuve una infancia, la verdad, que muy bonita y, híjole, hay muchas anécdotas que les puedo contar, como por ejemplo, que había como 100 niños en la cuadra y todos salíamos en la bicicleta a jugar, o todos andábamos en patines, o jugábamos al chicote, o a las escondidas, a brincar bardas también jugábamos, y techos, y qué más, y muchas cosas más. Bueno, pues ya estoy aquí en la cuadra y en la colonia donde yo pasé mi infancia, y la casa que está aquí atrás, pues es donde yo vivía de chiquita, y pues me daba así como que la nostalgia de verla, porque uy, en esta cuadra, bueno, aquí en todas estas cuadras, viví la mejor de mis infancias. Y miren, si pueden ver allá se ve la terraza que les platico, que brincábamos los techos, y allá en aquella casa blanca que se ve atrás, está la otra terraza, y luego las escaleras. Ahorita los voy a llevar para que las vean, y era donde jugábamos. No podía faltar la vecina que le contara a las demás que en su casa se oían ruidos, que ella decía que había un fantasma, que la casa estaba embrujada, porque decía que ella oía ruidos y pasos en el techo. Pero la verdad es que éramos todos los huerquillos de la cuadra. Ahí donde ves ese hueco entre el techo y la casa de al lado, pues ahí es donde brincábamos, pero antes había rejita. Entonces nos podíamos pescar de la reja y ya cruzábamos al balcón y bajábamos la escalera, y así corríamos por esta banqueta, entrábamos por mi casa. Mi casa tenía una terraza, entonces esa terraza tenía una barda muy pequeña, y entonces nos brincábamos a su casa, y luego brincábamos a otra casa, brincábamos a otra terraza, y así jugábamos, a andar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Allá en la terraza nos brincábamos 2 techos, y luego brincábamos aquí, y esa era la diversión, y la pasábamos súper padre. Y la señora pues sí se asustaba con nuestras travesuras. La verdad es que sí fuimos unos niños muy traviesos y muy intrépidos, y la verdad es que no teníamos miedo. Gracias a Dios nunca nadie se cayó de esos techos, pero sí nos regañaban porque andábamos haciendo esas cosas. Y luego nos andábamos asomando a los patios, entonces andábamos ahí también de niños metiches. Por cierto, ese balcón fue donde me escondí con mi amiga. Yo andaba con una amiga y había una señora que vivía en la esquina, que su casa pues parecía así como tenebrosa. Pues aquí era la casa de la señora, que le decíamos que parecía pues bruja. Aquí era donde gritábamos y todos nos asustábamos y corríamos, y pues creo que sigue abandonado. ¡Ah! ¡Qué mello! Y era una señora ya grande y usaba así cosas en la cabeza como tipo, pues la bruja del 71. Pues la verdad es que sí nos daba miedo porque nunca se reía, no sonreía. Y si jugaba cerca de tu casa, salía y nos corría. Y entonces una vez estábamos en una de las terrazas que les platico donde brincábamos. Y esa terraza tenía block, entonces te podías esconder, y era en un segundo piso. Entonces mi amiga y yo vimos que ella venía caminando hacia la tienda, y corrimos y nos escondimos, porque supuestamente decíamos que ella ponía hechizos a los niños. Entonces le teníamos miedo. Imagínense, teníamos 7, 8 años, no sé, no me acuerdo, como, sí, 6, 8 años. Y entonces mi amiga me dice, grítale, vieja bruja. Y yo así como que, me va a corretear, o sea, qué miedo. Me decía, sí, vamos a escondernos, no nos va a ver. Entonces ahí va Belindita, y me asomo y le grito, vieja bruja. Pues obviamente la señora me vio y ya sabía dónde vivíamos todos los niños. Y cuando regreso, mi mamá estaba, pero enojadísima, que me dijo, estás castigada toda tu vida. No puedes salir y menos faltarle respeto a la gente. Bueno, me llevó con la señora a que le pidiera disculpas, me castigó, ya no me dejó juntarme con mi amiga, y pues la verdad sí fue una lección bien grande de vida, porque pues no debemos de faltarle el respeto nunca jamás a nadie, menos a los adultos. Y ella era una señora viuda que pues estaba sola, de verdad no tenía familia, entonces, y nosotros la maltratábamos y le decíamos cosas. Y luego ya después
pues la señora resultó que era una maestra y que daba clases particulares. Y muchos de los niños de la cuadra, esa señora les daba clases particulares para aprovechamiento académico. En esta casa me acuerdo que la señora tenía muchos gatos. Aquí vivían 2 señores ya de la tercera edad. Y luego más allá, ya había también una maestra que nos daba clases, había otra maestra. Y aquí vivía el Trompas. Yo creo que en la cuadra todos teníamos apodos, todos, o sea, nadie se escapaba. El apodo es un sobrenombre que ponemos pues por alguna cualidad que tienen las personas o algo que resalta de su físico, que hoy en día pues ya no es permitido porque ya eso ya es hacer bullying, pero antes todos teníamos apodos. Todos. Me acuerdo que había uno que era súper grandote, pero era el más chiquito de la familia. Y entonces le decían el chiquilín. Y me acuerdo que los chavos gritaban, porque vivía enfrente de mi casa y llegaban y le decían chiquilín, y salía el chiquilín. Y luego, por ejemplo, a mí, lo voy a decir, a mí me decían la brujita, que porque tenía cara de brujita. Y aparte porque era de las más chiquitas, entonces era la brujita chiquita, la brujita. Entonces llegaban y estaban, ¡brujita! Y salía la brujita. Y por ejemplo, este sí no me gustaría platicarlo, pero sí había una muchacha que le decían, la cara de plato. Y de verdad que sí tenía cara de plato. Pero después creció y ya no se le quitó la cara de plato, gracias a Dios. Pero así le decíamos, ¿qué onda Dish? Porque le decían Dish, ¿qué onda Dish? O sea, de plato. Hasta eso en inglés. O sea, la verdad es que éramos muy tremendos. Había otro que le decían el Trompas. ¿Se imaginan por qué el Trompas? Porque era de labios gruesos. Y así, pues muchos apodos que les ponían a mis amigos. Y la verdad es que lo admito, sí era muy gracioso porque a todos nos había. Pero tengo que platicarles de un personaje muy particular, porque le digo personaje porque realmente era para nosotros como un personaje. Era un señor que pasaba todas las tardes pasaba con un bote que se lo ponía aquí en el hombro y traía piedras. Y él era bajito, tenía como algo de enanismo. Entonces, pues era tan chiquitito que cuando nos veía nos aventaba piedras. Entonces le pusimos el tirapiedras. Entonces, cada vez que pasaba, nos poníamos así en ciertos lugares porque le gritaban los muchachos, tira piedras, tira piedras. Y nos empezaba a tirar piedras. Y era para nosotros un juego muy divertido que nos empezara a aventar piedras, porque aparte él se enojaba. Y se enojaba mucho porque lo cocoreaban. Y entonces ya pasaban los días y de que ya es la hora de que venga el tirapiedras, vámonos a que esperar al tirapiedras. Entonces ya nos escondíamos y a veces nos escondíamos tanto que hasta el señor llegaba y a veces aventar los huercos para aventar las piedras y todos gritábamos, pero todos en coro, ¡tirapiedras! Y que empezaba a aventar las piedras. Sí hubo algún descalabrado y sí había como que la mamá, ¿dónde está ese tirapiedras? Para ir a reclamarle. Señora, mejor no le reclame porque va a salir descalabrada. En esta casa de acá, ahí vivía el chiquilín. Y esta casa, tengo un recuerdo súper bonito porque cuando yo era una bebé que vivía allá enfrente, la casa sí tenía reja. Entonces me platica mi mamá que cuando yo andaba en el andador ahí en el porche, pues el señor se sentaba aquí en su mecedora y yo le gritaba ta, 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 o sea, tata. Y entonces, pues se le quedó el tata. Todos los chicos de aquí de la cuadra le decíamos el tata, pero yo era de las consentidas porque como me conoció desde muy bebé, pues me invitaba a que me sentara aquí con él en el porche porque tenía una silla chiquita y pues su silla grande. Y lo más padre es que tenía unas enciclopedias de Disney, pues para mí eran gigantes, muy grandes y eran muy ilustradas, tenían muchos dibujos. Entonces yo le contaba a él los cuentos, o sea, yo iba viendo las imágenes y yo le iba contando los cuentos. Y mi mamá me cuenta que él decía que yo iba a ser pues algo artista o me iba a dedicar a los niños y pues tuvo mucha razón. Lo recuerdo con mucho cariño al tata. Una anécdota que nunca se me va a olvidar en mi vida, porque la verdad que sí me metí un susto bastante grande, es que en la cuadra había un perro negro que parecía un oso, de hecho se llamaba Oso, era raza Chow Chow, tenía la lengua morada. Y entonces ese perro, cada vez que pasábamos en la bicicleta o en los patines, ladraba mucho y la verdad es que pues sí le teníamos un poco de miedo. Y cuando lo sacaban a pasear, pues la mayoría de los niños evitábamos salir a la calle porque sí, como que nos daba miedo. Entonces ese día que yo iba a la tienda muy campante, cuando llego a la casa donde está el perro,
había un pedazo de la reja abierta de la cochera. Y entonces yo dije, ay, pues dejaron la puerta abierta, seguramente el perro lo tienen amarrado. Y cuando sigo avanzando, ¿qué creen que pasó? Yo venía caminando así, por este pedacito venía caminando y ahí está la casa del perro. Era otra reja, pero donde vi así el pedacito de la reja abierta, pues sí me dio miedo porque dije, pues ¿dónde está el oso? Entre los carros que me sale el perro, entonces donde yo grito, me salió el perro aquí y yo, ¡ah, el perro, el perro, el perro! ¡Ah! Grité y me pegué hacia la pared. Aquí mira, este pedacito de barda. Aquí me quedé, imagínate chiquita, así tipo así, y el perro aquí. Hasta que se levanta con las 4 patas así, las 2 patas así, me pone las patas así. Entonces me quedó su cabeza, su hocicote así, la boca morada. Y yo, ¡ah! Y salió la señora de aquí. Y gracias a Dios que salió porque me pudo espantar al perro y pues ya mejor me regresé a mi casa. Ay no, qué horrible. Eso fue lo más espantoso que me pasó de chiquita aquí en la cuadra. Y llegó a la casa y mi mamá, ¿y las tortillas? Y le digo, no, el azúcar. Y me dice, ¿cuál azúcar? Pues el azúcar que me va a dar del sustón que me metió el perro. Porque me mandaba a la tienda sola si yo era una niña de 8 años. Qué nostalgia, qué nostalgia. Y típico que en todas las colonias o en todas las cuadras está la casa embrujada. Y aquí no había excepción. Fíjense que había una casa que nos dimos cuenta, porque de verdad que éramos niños muy callejeros, andábamos todo el tiempo en la calle. Y en lo que pasábamos en las bicis o caminando, o con los que ibas con los de la cuadra de atrás, pues nos dimos cuenta que una casa la dejaron abandonada, porque la ventana se quedó abierta y haz de cuenta que se quedó en la mesa, pues donde comieron, hasta había hot cakes y estaba la miel y los platos y los vasos y cosas sucias. Entonces, pues conforme iban pasando los días, pues nos dimos cuenta que esa casa estaba abandonada y obviamente nos metimos a la casa. Este lugar es icónico para mí porque pues es la casa abandonada, donde eran de esas rejas que tenían protectores así de barrote horizontal. Entonces pues lo abrieron y como todos éramos niños, todos cabíamos por esa ventana. Entonces al grado de que nos metimos a brincar en las camas, nos poníamos la ropa de la gente que vivió ahí. La verdad es que nunca supimos qué sucedió con esa familia porque literal esa casa se quedó abandonada y nadie nunca supo qué pasó con esa familia. Y entonces imagínense, nos metíamos a jugar, a brincar en las camas, nos poníamos la ropa, movíamos todo y al grado que pues nos echamos las cosas, o sea, pues todo se fue deteriorando. Yo creo que ahí vivía una familia con varios niños porque de hecho había juguetes y jugábamos con los juguetes de esos niños que no sabíamos bien si había varios porque había ropa de niña, había ropa de niño. Creo que había más ropa de niño. De hecho, pues la señora nos poníamos los vestidos y jugábamos. De verdad que para nosotros esa casa era un paraíso para poder jugar porque podíamos agarrar todo. Nadie nos decía nada, nadie nos regañaba. Hasta que al final alguien de los papás se dio cuenta que nos andábamos metiendo a una casa pues sin permiso. Le hablaron a la policía y ya nos daba miedo entrar. Pero la verdad, jugamos demasiado en esa casa embrujada y nadie de las mamás sabía. Nada más nos escondíamos a jugar un ratito, nos metíamos y luego regresábamos y luego nos volvíamos a meter porque era nuestro juego así como que clandestino. Ahora tiene otros protectores la ventana, pero pues ahí es donde les digo que la abrimos para meternos y pues creo que ya alguien vive aquí, pero la verdad es que me trae muchos recuerdos muy padres, muy divertidos. También en esa casa dejaron abandonado un perro. O sea, la familia ya no volvió y el perro se quedó ahí, entonces pues sí le dábamos de comer hasta que alguien pues ya se apiadó de ese pobre perro y se lo llevó a su casa y lo adoptaron y luego lo atropellaron. Yo desde chiquita siempre fui una mujer muy emprendedora, muy negociante y vendía cosas. Entonces, en las vacaciones, pues en lugar de andar así como que nada más en la calle, pues en las charolas de donde pones los hielitos en el refri, ahí pues con culé o con sabores, hacíamos paletas y le ponías el palillo y las vendíamos. Entonces, pues eso lo hacíamos las niñas, las mujeres. Me acuerdo que lo hacía con mi amiga Alejandra, con mi amiga Marcela, y que vivían enfrente de mi casa. Y bien padre porque su casa, para entrar, tenía unos escalones, que de hecho ahí nos juntábamos todos y nos sentábamos en esos escalones. Aquí era el punto de reunión de todos los niños que jugábamos. Aquí pasaban todos los chicos en las bicicletas y las chavas. Entonces aquí hicimos un grupo de amigos muy grande de toda la colonia porque pues venían todos a comprar las paletas. Y lo más padre es que como ya teníamos como 11, 12 años,
pues había muchos niños de otras cuadras más lejos de donde vivíamos y pues venían a comprarnos paletas y a vernos a todas las niñas. Entonces pues nos hicimos de más amigos, nos hicimos de dinero y luego ya pudimos comprar ya los moldes donde haces las paletas y ya las vendíamos más caras y pues más amigos y más dinero. Entonces era algo muy padre. Y la verdad es que estas escaleras tienen recuerdos muy hermosos de todos los chicos, porque era como que 3 de la tarde, 4 de la tarde venir a sentarte y empezaban a llegar los demás, salían las chicas de aquí, entonces bien bonito. Y luego, bueno, acá venía Carito, venga, mira acá, venía a su casa allá y le tocaba, Carito, pásale, y me abría y siempre tenía panecitos o hotcakes y era una señora así bien bonita, de cabello cano, güerita, de ojos así verdes, o sea, era una viejita muy bonita y bien buena. Y nunca faltan los niños investigadores porque oyen chismes y pláticas de los papás. Y pues llegué a ser investigadora del fenómeno OVNI, aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que lo que sucedió es que como que hubo mucho aire o lluvia, no recuerdo bien, y había un transformador, entonces el transformador como que hizo un corto, saltó chispas, iluminó mucho la cuadra. Pues las mamás, ay, que no sé qué, llegaron los ovnis y que se paró el platillo volador ahí donde juegan los niños. Y entonces los niños empezamos a escuchar esos rumores y que pues que había llegado el ovni. Entonces imagínense, todos andábamos por la cuadra buscando a los marcianos que se habían bajado del ovni. Esta es la zona que les platiqué, donde se cayó el poste o no sé qué hubo, que se alumbró mucho y que luego nos decían que aquí había llegado un platillo volador con marcianos y que se habían venido a salir. Entonces aquí esta cuadra, toda esta parte es donde salíamos a buscar los marcianos. Éramos unas criaturas inocentes. Y era bien divertido porque luego nos asustaban de que aquí está el marciano y todos a ver. Y ahí vamos todos corriendo allá al árbol a buscar a los marcianos y luego los buscábamos también en las copas de los árboles porque decían que se habían subido a esconder. Y recuerdo que una vez que dijeron que había un marciano y que pues había ya como una jardinera así de blocks que estaba la hierba y nos dijo, aquí hay uno, y que vamos, y era una rata muerta la que estaba ahí. Bueno, y aquí era donde estaba el árbol, aquí. Resulta que, bueno, había juegos en el parque y había resbaladeros y todo, pero tuvimos el mejor resbaladero del mundo, ni se imaginan. El carro de mi papá se convirtió en un resbaladero. Resulta que una vez hubo un aironazo muy muy fuerte allá afuera de mi casa. Había un árbol bastante grande, o sea, era un tronco muy muy grueso, era un árbol muy viejo, pero ya de tan viejo estaba muy podrido de abajo. Entonces con el aironazo que se cae el árbol, gracias a Dios el árbol no cayó encima de mi casa, sino que cayó hacia la calle. Aquí fue donde el árbol cayó para allá y aquí estaba el carro de mi papá. Pero se llevó de encuentro la defensa del carro de mi papá, entonces al caer el tronco, le pega la defensa, el carro se levanta, entonces el carro quedó así, pues inclinado. Y entonces, pues imagínense subirnos y tirarnos del techo, del capacete, y aquí fue donde tuvimos un resbaladero muy divertido. Y caer en el árbol era lo más divertido que había. Es que ya todo le sacábamos juego, de verdad que era súper divertido hasta que ya vino la grúa y quitó el tronco y luego nos trepábamos al tronco y así, en todo andábamos trepados. Ay, el perro me está ladri. El vecino enfrente era abogado y embargó un carro y lo estacionó fuera de su casa. Nunca le pagaron y nos echamos el carro. Pues nos trepábamos a todos a sentarnos ahí a platicar y luego lo abrías y te metías. A jugar que tenemos. Sí. Sí, nos echamos ese carro, o sea, todo nos echábamos. Pues éramos muchos niños y niñas, de todas las edades. My friends, the kings and the people who were there during the time I was growing up. Pues espero que se hayan divertido un poco con todas las anécdotas que volví a vivir, porque recordar es volver a vivir y pues imagínense volver al lugar de tu infancia, donde fuiste tan feliz, donde jugaste, tuviste amigos y creciste pues como todos los niños jugando y divirtiéndote. Espero que les haya gustado y sigan viendo este canal, síganle dando like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video de Belinda Treviño.